y consideramos que el aporte más humilde que podemos darles es en materia de concienciación turística. Y por eso don Luis Marino habló de lo que es el anfitrión, que es un elemento esencial dentro de la concienciación turística. Y nosotros vamos a hablar de lo que consideramos como expertos en turismo, que ustedes, los pedernales, deben conocer, aplicar, gestionar, empoderarse para lograr esa inserción del pueblo de Pedernales en el desarrollo turístico que no lo detiene nadie. No lo detiene nadie, y lo primero que tiene son atractivos naturales y culturales icónicos, de alto valor. Y en segundo lugar, que se está dando inversión del capital. Y donde el capital mete millones, sabe por qué lo mete y sabe cómo desarrollarlo, hacer fortuna y consolidar su economía. Entonces, eso es una realidad que no escapa a nadie y que ustedes, fundamentalmente los que están aquí presentes, que son los empresarios medianos, pequeños, grandes, del servicio turístico en Pedernales, tienen que saber, porque, como dije, este tren del desarrollo arrancó y no podemos permitir que no nos montemos en uno de los vagones. Eso es sumamente importante. Entonces, lo primero es que para la población de esta provincia insertarse al desarrollo turístico y que en el desarrollo, en los planes, se habla de la sostenibilidad en materia de desarrollo turístico como filosofía. Tenemos que saber que para que el desarrollo de Pedernales sea sostenible como se está planteando en los papeles y en los discursos, este desarrollo tiene que tener tres principios fundamentales. Es el desarrollo ambiental, el medio ambiente, que hay que cuidarlo, hay que protegerlo porque es el producto número uno. Lo sociocultural, que somos las personas, nuestras expresiones culturales, nuestra condición de anfitrión, y finalmente lo económico, que es lo que genera dinero, riqueza, porque el turismo es negocio y cuando se hace bien genera riqueza. Entonces hay que estar claro que este desarrollo turístico de Pedernales es de sol y playa. No nos podemos perder en eso. Es de sol y playa. En tal sentido, hay inversiones de grandes capitales. Ustedes ven la magnitud de las infraestructuras del primer hotel. Ustedes ven el alto costo de la infraestructura de adecuación del puerto. Y todavía no han empezado muchos hoteles. Entonces hay mucho capital. Se creó una ley público-privada para ello. Vamos a ver en qué nos beneficia. Y evidentemente el derecho a la propiedad y a la inversión está garantizada en nuestra Constitución. En eso tenemos que estar clarísimos. Y que el desarrollo va a demandar mucha mano de obra, o sea, muchos empleados locales. Y si no estamos capacitados, lamentablemente van a venir de fuera, como pasó en Punta Cana, como pasó en Puerto Plata. Eso tenemos que entenderlo
pero no como un cliché, sino como una realidad que hay que enfrentar. Y que Pedernales lo que tiene para insertarse en este gran capital es la oferta complementaria. En eso tenemos que estar sumamente claros, porque el capital lo están poniendo ellos y las grandes infraestructuras las están poniendo ellos. Pero como dijo Luis Marino, ustedes tienen los restaurantes, ustedes tienen los atractivos turísticos naturales y culturales, porque es patrimonio de ustedes, de la provincia. Ustedes tienen alojamientos ya icónicos como los restaurantes, y eso se vende al turista dominicano y se va a vender al turista extranjero. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro los empresarios y la población de Pedernales es que nosotros tenemos que crear el producto complementario, porque eso no lo tienen los grandes capitales. Ellos van a hacer sus grandes hoteles, pero esos turistas van a necesitar salir de esos grandes hoteles. Y eso es lo que ustedes van a tener que preparar para ofrecerles, ¿no? El producto complementario. En eso tienen que estar sumamente claros. Y esta realidad hay que entenderla, hay que asimilarla y hay que darle respuesta. Si no le damos respuesta a lo que nosotros tenemos que ofrecerle, entonces sí nosotros nos vamos a quedar marginados. Nos vamos a quedar marginados. Eso es una realidad triste, pero hay que saberla. Hay que saberla porque esta provincia, que en ese mapa está conformada por 2 municipios y 2 distritos municipales, está enclavada en un territorio sumamente especial. ¿Por qué? Porque esto que históricamente le han llamado la península de Barahona no es una península, porque para que sea península tiene que ser estrecha en tierra firme y ancha aquí, y esto es lo contrario. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita, qué es esto, y además una isla espectacular. Entonces tenemos como ciudadanos que entender bien nuestro territorio, nuestra geografía, nuestras características y qué es lo que hay ahí que nosotros tenemos que ofertar. Entonces, ahí viene en segundo lugar los aspectos geográficos de la provincia de ustedes. ¿Para qué? Porque ustedes son los dueños de este territorio. Ustedes son los que deben saber cómo manejar este territorio para ustedes potenciar estos recursos naturales y culturales que se tienen que convertir en producto de oferta complementaria. En eso tienen que estar sumamente claras. Fíjense que Luis Marino le decía, hay que andar con un mapa, hay que orientar, hay que saber, porque el buen anfitrión es el que maneja su geografía, su territorio y maneja todos los atractivos que tiene ese territorio. Ustedes tienen ahí el mapa geomorfológico de nuestro país. Es lo que se llama hoy, lo que antes le llamábamos regiones naturales o regiones físicas, que como ustedes ven, todo lo marrón y amarillo son las montañas y todo lo verde son la llanura costera o los valles. Entonces, en la provincia de Pedernales estamos viendo el predominio de montañas, con 3 pequeñas llanuras, que es Guancho, Sansón y Pedernales. Es un territorio predominantemente montañoso, como ustedes lo saben, y eso es lo que le da la diversidad geomorfológica
o sea, geográfica, ecológica, biológica, geológica. O sea, todos los elementos naturales son fundamentales en ese territorio, con una capital provincial, con un parque donde se ha gestionado en la historia de Pedernales muchos matrimonios, mucho noviazgo, muchas decisiones políticas, y ahora la filosofía cambia, porque hay que gestionar la oferta turística complementaria. Eso es sumamente importante y tenemos que tenerlo claro. Saber que nuestro país tiene 31 provincias, dentro de las cuales está Pedernales y un distrito nacional que es la capital de la República. Y que Pedernales está en el extremo suroeste del país, en un territorio con un vecino que, como dijo Luis Marino, no es dominicano, no habla nuestro idioma, desde el punto de vista paternal, maternal, pero sí habla el nuestro y otros más. Tenemos que estar claros de eso, y tenemos que estar claros que nuestra provincia, como está rodeada de mar, tiene un potencial marino importante, que unido con el potencial del relieve montañoso y la llanura, constituyen parte fundamental de sus atractivos, y que, reitero, compartimos la isla con ese hermano país, y precisamente ustedes que comparten con el departamento del suroeste, lo que quiere decir que tenemos un vecino ahí, que solamente un río nos separa y que a veces tiene agua porque en la parte de arriba lo canaliza. Y que esa condición geográfica va a jugar un papel importante o no en el turismo, porque va a haber que insertarlo. Y si no hay armonía, si hay conflicto, entonces va a haber problema en el turismo, porque las malas noticias es lo que más corre y eso afecta un destino. Entonces, todo eso son elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta. Tienen que saber que hoy, recientemente, el año pasado se creó la ley 345 del 23, que desde el punto de vista de la planificación, ahorita vimos la división política. Ahora somos 10 provincias, 10 mega regiones, y que ustedes forman parte de una de las más grandes, la segunda más grande del país, la región Enriquillo, y la primera, la región El Valle. Y que esa nueva ley establece una nueva forma de planificar el desarrollo del país, y que el organismo del Estado responsable de eso se llama el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y que tiene un organismo que se llama Dirección Fronteriza, que ha estado trabajando con ustedes, y que tiene viceministerio y que tiene 2 direcciones: la Oficina Nacional de Estadística, para medir la dinámica de la población, y el Instituto Geográfico Nacional, que me honro en dirigir, que tiene que elaborar la cartografía moderna del país, porque si no hay cartografía, no se georreferencia el país y su desarrollo. Precisamente llegué al instituto y lo primero que estoy haciendo es la cartografía moderna, porque la que hay aquí es del 54 y ya no sirve. Entonces ya tengo las 14 provincias con cartografía 1 a 25 y 1 a 5000. Ahora estoy haciendo todo el suroeste, desde aquí hasta Santo Domingo, y luego el este.
Entonces, en la página del IPGH, que es www.ign, Instituto Geográfico Nacional.gov, gobierno.do Dominicana, yo tengo ya las 14 provincias del Cibao, la cartografía totalmente gratis. Y voy a hacer lo mismo con la del sur, totalmente gratis, y después la del este. Porque la cartografía es un instrumento de desarrollo. Usted no sabe dónde se va a desarrollar una cosa si no lo ubica geográficamente. Entonces, eso tienen ustedes que saberlo, porque esta región Enriquillo a la cual ustedes pertenecen tiene dentro de los planes de desarrollo, tiene nuevas concepciones. Una de ellas es contar con una dirección fronteriza que está asumiendo un rol de dinamizar la economía y generar otro factor. Y tiene un gobierno que ha fijado el desarrollo del turismo sostenible como fuente fundamental del desarrollo de esta región, no solo de la provincia, sino de toda la región. Entre otras cosas que ustedes tienen que saber como planificación del desarrollo del país a través de esas 10 megaregiones y que fueron aprobadas por ley. Y que a través de esas 10 megaregiones se acaba de implementar otra ley, que es la ley de ordenamiento territorial, que es la que va a ordenar el territorio, porque nuestro territorio lastimosamente está muy mal organizado. Usted a veces vive en una casa y al lado tienen un taller de desabolladura y pintura que usa plomo, que genera cáncer que se le mete por la piel. Entonces, todo ese tipo de cosas, para citar un ejemplo, es lo que se está haciendo con estas nuevas leyes y estas nuevas políticas. Y es al instituto mío que le corresponde hacer esta cosa. Fíjense que lo primero que hicimos fue llevar al mapa la ley, ¿no?, con el logo de nuestro instituto. Entonces, esas son cosas fundamentales que ustedes tienen que saber, porque jugarán y juegan un papel importante en la información para ser buenos anfitriones y en el desarrollo del país. Pero hay un tercer elemento importante, y es que ustedes tienen que conocer la planificación turística territorial de esta provincia, que tengo para decirle que es una de las más estudiadas desde el punto de vista de la planificación. ¿Qué tenemos ahí? El mapa de los polos turísticos. Nuestro país, para la planificación y el desarrollo del turismo, se fundamenta en polos turísticos. Y ya el país tiene 11 polos turísticos. Y el de ustedes es el número 4. ¿Ok? Ahí lo tienen con las leyes y los decretos que lo crearon. Esta conferencia ya yo se la pasé al clúster. Eso es para uso de todos ustedes. ¿Ok? Nada más tienen que pedírsela a doña Katia o a Marino. Y la última de los polos turísticos que se creó fue el año pasado. El polo número 11 de la provincia del Ceibo. ¿Por qué? Porque igual que Pedernales, ahí ya hay un desarrollo turístico importante. Entonces, tienen que saber que para el desarrollo turístico, la ley y la planificación del Estado se fundamentan en polos turísticos, y que ya tenemos 11 y que están ahí en ese mapa. Esa es una de las funciones que nosotros en el instituto tenemos que hacer. Y en materia de planificación turística de la provincia, como les dije, es una de las más estudiadas. Yo inclusive participé cuando estaba en turismo en uno de los planes maestros. Y luego como consultor participé en otro de los planes. Entonces, ¿qué es lo que ha distinguido el desarrollo de la planificación del turismo de Pedernales? Primero, el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico, o POT, como le llamamos lo que trabajamos en planificación turística, o sea, POWT. Este es
el primer POP que se hizo en Pedernales. Y después está el Plan Maestro de Desarrollo de Pedernales, que este es genérico, pero este es específico, qué desarrollar en qué lugar de la provincia. Y ese es un modelo de el Plan Maestro Turístico de Pedernales. Pero esos son imágenes, cartografía de todo lo que se ha hecho. Aquí, repito, la provincia más estudiada en materia de planificación turística. Y esa infraestructura era el puerto histórico de mineral de bauxita, después de agregado de coralina, y hoy, como ustedes ven, se está adecuando para ser un puerto de turismo de crucero, y que por acuerdo entre el Estado y la empresa de crucero llegó el primer grupo de turistas sin estar listo el puerto. Pero seguirán llegando, y una preocupación nuestra como expertos en turismo es que si hay un acuerdo entre la asociación de guías, que conozco muy bien, que he participado en capacitación, y esas empresas que manejan esos grupos. Eso es una responsabilidad importante que ustedes tienen que asumir. Pero hay un cuarto elemento importante, y es conocer la legislación que sustenta el desarrollo turístico sostenible de Pedernales. Fíjense, son elementos sumamente trascendentales que ustedes tienen que conocer. ¿Cuál es la ley 47 del 20 o la ley de alianzas público-privadas? Esa ley se crea para que a través del Estado, el Estado como garantía, oigan bien, haya inversión multimillonaria. Se lo dije ahorita, tu inversión de grandes capitales donde ustedes no intervienen. Ahora, ¿cuáles son los artículos que se refieren a Pedernales como población en la ley público-privada? Solamente tiene 2 artículos con sus respectivos numerales que están ahí. El artículo 2, que habla el ámbito de aplicación, que es a escala nacional. Y evidentemente la provincia de Pedernales tiene un rol en esa aplicación de la ley, que es el gobierno local, gobiernos locales, los ayuntamientos. Ese es el artículo 2, donde vincula a la provincia con esta ley de grandes inversiones público-privadas. Y el artículo 4, que corresponde a las definiciones, y en la parte de los fines de esta ley se establecen la definición número 9, dice que esta ley público-privada es un bien de interés social. Interés social se considera bien de interés social a cualquier obra o activo cuyo uso permite satisfacer necesidades de intereses colectivos, son ustedes, incluyendo los bienes públicos. O sea, esta ley, en ese numeral 9 del artículo 4, inserta a la población de Pedernales. Y en el numeral 29 dice que servicio de interés social. O sea, esta ley es una ley de servicio de interés social. ¿Y cómo lo explica? Dice que se entiende por servicio de interés social las actividades desarrolladas para satisfacer las necesidades de intereses colectivos, son ustedes, incluyendo los servicios públicos. Entonces, hay que interpretar la ley público-privada, porque si bien es cierto que es una ley creada para grandes capitales, en esos 2 artículos
ustedes están insertados. Pero ustedes van a sentarse a esperar que los inversionistas y el Estado lo ven integrado. ¿Le cumpla eso? Negativo. Por ahí es que quiero llegar. ¿Ok? Bueno, la ley lo dice. Claro. Pero vamos a ver cuáles son los mecanismos de la población para que se cumpla la ley. Ahí, como dice el refrán, es que le tuerce el rabo a la puerca. O sea, pocos lugares en el mundo tienen la calidad de playa de ustedes, para citar un ejemplo. Y por eso, en esa playa se están haciendo inversiones multimillonarias, porque son de las playas más hermosas que hay en el mundo. Hay un quinto elemento que ustedes tienen que tomar muy en cuenta, y es conocer las regiones geomorfológicas que tiene la provincia, que cubren el territorio de la provincia, y cuáles son los potenciales más relevantes que tienen, que ustedes lo saben más que yo. Entonces, ese mapa que vimos ahorita, en un círculo rojo, nos cubre el territorio de la provincia de Pedernales y nos dice que esa provincia tiene dos regiones geomorfológicas. Número uno, el procurrente de Barahona, no península. Procurrente. ¿Por qué eso en geografía y ya en todos los textos y en toda la cartografía aparece el nombre de procurrente? Porque desde el punto de vista geomorfológico, eso que le llamaban erróneamente provincia es un territorio que nace donde termina o en la parte sur de la Sierra del Bauruco y que penetra o procurre al mar en forma de terrazas de gigantes. Porque eso era un fondo marino que se fue levantando geológicamente y el mar se fue retirando. Esa característica con unas terrazas que terminan en la comunidad de la Cueva es una demostración de esto. Entonces, como eso era fondo marino, ¿qué es lo que tiene? Una gran riqueza de rocas calizas que son como la esponja, ¿no? Que permean. Y evidentemente esas rocas calizas al desintegrarse dan la mejor arena del mundo para las playas, que se llama arena biogénica, bio de vida, ¿no? Origen de vida. ¿Por qué? Porque todo esto, como ustedes pueden ver, eran corales marinos. Se convierten en roca caliza y al desintegrarse por el oleaje genera las arenas más ricas. Y con esa característica de este procurrente de Barahona, tenemos una diversidad biológica impresionante, porque hay una enorme cantidad de especies endémicas que solamente en el mundo entero se encuentran en ese procurrente, como es la famosa palmita guano o marcanoe, porque Marcano la descubrió y le dio el nombre. Tenemos una línea fronteriza que nos separa y tenemos otra especie endémica que es el melocactus, que es endémica en el mundo entero, solo se encuentra aquí, para citar solamente dos especies endémicas en esa zona. Pero además, esa zona, por tener la característica de que el agua se absorbe y en la costa sale como laguna, tenemos laguna como Trudillé, esta de Oviedo, con una de las poblaciones de flamenco más grandes de todas las Antillas, inventariada en los años finales de los 80 por la WF, que determinó varias primacías que tiene esta provincia. Número uno, la mayor población de flamenco de todas las Antillas.
Número 2, la mayor producción de langosta de todo el Caribe insular. Número 3, una de las más altas producciones de lambí de todo el Caribe insular. Son 3 elementos de riqueza, pero de alta riqueza, pero de uso sostenible para que no desaparezca. Entonces, esas son cosas que nos permiten conocer de esta geomorfología tan interesante que es el procurrente de Barahona. Pero como es una esponja, tiene una infinidad de ríos subterráneos que se desploman en la pared superior y forman los cenotes, como los pozos ecológicos que tenemos ahí en Cabo Rojo. Pero resulta que esos ríos subterráneos que todavía no se han estudiado, y los cenotes y las lagunas que hay en esa zona difícil de accesar, es fruto, ¿saben de qué? Esto tiene más de 12 millones de años que se formó. 12 millones de años. Ya estaba la Sierra del Bauruco formada, que aporta lluvia en lo alto superiores a los 2.200 milímetros. ¿Y para dónde ha ido esa agua por más de 12 millones de años? Al subsuelo. En tal virtud, esos pozos son una muestra de que la segunda concentración de agua subterránea que tiene el país se llama el procurrente de Barahona. La primera son los Haitíes. Entonces hay que ver de dónde están buscando agua para los acueductos de esos hoteles, porque está ahí. Está ahí, pero en grandes dimensiones. Pero no solo eso, sino que en los años, a principios del 2000, vinieron 2 buzos profesionales alemanes, se reunieron conmigo, yo estaba en turismo, porque les interesaba explorar los pozos subterráneos de Pedernales. Y si ustedes ven los videos que esa gente hicieron en esos pozos, cuando llegaban a cavernas que parecen iglesias góticas, y por ahí se fueron hasta el mar, y me presentaron unos videos que la riqueza que ustedes tienen para el buceo subacuático, ellos los alemanes dicen, ustedes no saben lo que tienen. Entonces, esa es una posibilidad de primer orden para generar empresas de buceo subacuático que cobran un dineral por hacerlo. Entonces, miren, para que vayan viendo las maravillas que ustedes tienen y que tienen que saber cómo gestionarlas si quieren convertir esto en uno de los destinos turísticos más impresionantes del mundo. ¿Ok? Ese procurrente de Barahona, yo lo digo ahí, ¿no?, es el principal reservorio de agua subterránea del suroeste. Y eso lo sabe poca gente. ¿Por qué yo lo sé? Bueno, porque estudié geografía, geología, geomorfología y me he pasado mi vida recorriendo el país. Tuve 35 años estudiándolo para publicar el libro de Geografía del Turismo de Dominicana, que ya tiene 5 ediciones, y que se lo obsequié a doña Katia para que haga una biblioteca especializada en su proyecto, porque los turistas son lo que quieren, ver cosas, informaciones importantes, y eso lo vamos a hablar. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué construir un acueducto de aguas superficiales que son limitadas para el uso y la agricultura de Pedernales, cuando ahí está el reservorio número 1 del suroeste? Pero bueno, esas son interrogantes que yo como técnico me hago. Miren esas terrazas espectaculares que solo visualizarla en un tour explicando el origen geológico y la característica es un tour científico de alto valor que ustedes tienen que ver cómo van a manejar a través de esto. Después del procurrente de Barahona, la otra región geomorfológica, solo son 2, que tiene la provincia de Pedernales, es la Sierra del Bauruco, parte de la Sierra del Bauruco.
que está marcada con una línea en rojo. Esa sierra del Bauruco es otra de las maravillas del mundo. Del mundo, no de Pedernales, del mundo. ¿Por qué? Porque tiene minas, muchas, yeso, minas de sal, minas de alúmina, mina de larimar, que es una piedra ígnea, intrusiva, que está a grandes profundidades, que desde el punto de vista geológico se llama petolita, y que un artesano de apellido Méndez la encontró en la playa de Bauruco, la pulió y vio qué belleza que nunca había conocido y le puso Larimar, Lari por Larisa, su hija, y porque la encontró en el mar. Hoy esa piedra, que es única en el mundo, en el Congreso, yo duré 13 años haciendo ley en el Congreso, lo dejé ahora por este nombramiento que me hicieron, la declaramos la piedra nacional, por ley. Eso tienen que saberlo ustedes y manejar esa información. Pero además tiene los ríos más pequeños del mundo. Esa sierra tiene la zona costera más espectacular entre Barahona y Enriquillo, y tiene una palma aquí en esta zona seca que se llama palma cacheo, que los indígenas producían maví y que todavía nosotros lo heredamos, y que eso tenemos que saber venderlo como un producto de oferta turística sumamente importante. Esta sierra del Bauruco tiene, óigase bien, una de las más ricas biodiversidad de las Antillas, según el inventario que se hizo. Tiene la mayor cantidad de orquídeas endémicas de la isla. Tiene la mayor cantidad de begonias, begoniácea endémica. Pero tiene un elemento sumamente importante, y es que es posiblemente el segundo lugar del mundo donde hay pino conífera que se desarrolla en suelo volcánico, en suelos calizo-calcáreos. La segunda del mundo. Esas son informaciones sumamente valiosas que van a convertir a Pedernales en una potencia de oferta de turismo complementario. Pero vamos a ver qué hay que hacer para eso más adelante. ¿Ok? Esos cráteres que se ven, que ustedes saben que es fruto de la explotación minera y que tiene su historia. Pero además tiene un hoyo, una depresión tectónica de más de 500 metros de caída libre, que se llama el hoyo de Pelempito, que cuando usted baja al fondo, después de caminar muchos kilómetros, hay vegetación húmeda, hay gramínea, hay agua. Y ustedes tienen una información poco difundida y conocida, que se va a convertir en una información de alto interés turístico para Pedernales. Ahí se refugió Enriquillo 19 años y los españoles no lo pudieron nunca agarrar. 19 años. Acuérdense que Enriquillo era un cacique indígena, pero que una familia lo crió y hablaba el idioma de los españoles, creía en la religión de los españoles y tenía las costumbres y hábitos alimenticios de los españoles. Por lo tanto, se llevó a lo profundo del hoyo de Pelempito vaca, cerdo, chivo y gallinas. Y como había agua y pasto, se alimentaban. Y por eso él duró 19 años sin pasar hambre y que los españoles no lo agarraran. ¿Qué hacía para que no lo delataran las gallinas? Le cortaba la lengua a los gallos y a la gallina. Esas son informaciones únicas en la historia prehispánica de este país, en la historia de los conflictos políticos españoles de la colonización, que no se conocen y que son elementos relevantes como oferta complementaria del turismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el hoyo de Pelempito? Además del mirador que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, no es hacer la ruta del cacique Enriquillo y bajar allá.
y ver toda la pictografía que hicieron él y sus indígenas en esas paredes y en esas cuevas que hay, en esa roca porosa que se disuelve con el agua. Solo para citarle algunos de los elementos trascendentales que tiene la Sierra del Bauruco en la parte de la provincia de Pedernales y amén de los famosos balnearios del Mulito y un cañón que tiene ahí que es un espectáculo para el turismo de aventura. O sea, para citarle algunos de los elementos que representan las dos regiones geomorfológicas que forman la provincia de Pedernales, Procurrente de Barahona, Sierra del Bauruco. Y claro, hay otro elemento negativo de la Sierra del Bauruco y es que por estar el pino en una roca caliza o calcárea, tiene problema de que no tiene una ecología como es los suelos volcánicos y por eso se incendia mucho ese pino y se quema mucho. Entonces hay que tomar medidas para evitar que eso suceda. Pero hay un lugar próximo a ustedes que es parte de la Sierra del Bauruco que tiene una historia sumamente importante para ustedes y es Puerto Escondido, valle intramontano de la Sierra del Bauruco. ¿Por qué tiene una historia trascendental para ustedes? Porque en la época de los españoles los nombres de puerto se le daba a los pasos entre montañas, que son esos valles intramontanos. Por eso puerto, ustedes dirán, pero ahí no hay mar. No, no, en el español antiguo puerto era paso entre montañas. Por eso se llama Puerto Escondido. Entonces, ¿cuál es la importancia de Puerto Escondido? Porque es el lugar más corto y fácil de llegar a Pedernales. Y fue el que usaron los pobladores ganaderos de Las Damas o Duvergé para venir a pastar su ganado, y ahí está la historia de Pedernales. Entonces, es información sumamente valiosa, pero no solamente información valiosa, sino que como esa es la forma más expedita de llegar, yo le tengo unas recomendaciones, porque eso hay que habilitarlo con carreteras panorámicas. Pero esta provincia tiene dos microclimas sumamente importantes que son los que fundamentan la ecología, flora y fauna de esta provincia. Microclima seco estepario, que se caracteriza por tener vegetación de cactácea para retener el agua que una o dos veces al año cae con los ciclones y durar un año o 9 meses sin recibir agua para vivir. Y el otro elemento de esa vegetación xerófila es tener una planta, vallahonda, cambrón, guayacán, etcétera, con unas hojas chiquititas. ¿Para qué? Para que no se evapotranspire, o sea, no se evapore el agua de la plantación y dure un año sin caer lluvia. Eso se llama vegetación xerófila con X. Entonces, son elementos ecológicos de gran valor para las informaciones turísticas que tiene que crear esta provincia. Pero además tiene un proyecto de energía eólica que de por sí es un atractivo turístico importante y que hay que integrarlo en un tour turístico. Y todos esos elementos con flora, fauna y esas playas, esos recodos de playa de esta geomorfología seca le dan un interés extraordinario. Y el otro microclima es el altitudinal o de montaña, que nos dice climáticamente que por cada 180 metros que yo subo, la temperatura disminuye 1 grado centígrado. Eso se llama gradiente termométrico vertical. Y como la Sierra del Bauruco tiene alturas que superan los 2000 metros, ahí se registran temperaturas de 4 grados bajo cero ahora en esta época. ¿Ok? Entonces, eso es un elemento extraordinario, con un bosque nuboso, con una vista espectacular
hacia la carretera que va a Aguas Negras, etcétera, etcétera, y un bosque de pino que se forman nubes. Esas características ecológicas de la Sierra del Bauruco son sumamente importantes. Entonces, visto esta geografía, yo le tengo imágenes icónicas de Pedernales. O sea, icónicas quiere decir que son únicas. Ahí tienen esas playitas o recodos, tienen los flamengos, tienen la laguna de Oviedo, tienen los restos de lo que en un momento de la historia, finales de la década de 1940 y 50, etcétera, esta provincia vivió auge económico importante, con esas playas espectaculares. Y entonces ya viene lo que es la arquitectura moderna, el comercio binacional, viene el elemento del café, de la montaña, vienen los proyectos turísticos de mi hermano Santiago, la vivienda con fines turísticos de mi hermana Katia, que están ubicados en sitios espectaculares, aprovechando esas características del sistema montañoso de la Sierra del Bauruco. Y evidentemente todavía usted encuentra comunidades con campesinos a caballo, en mulo, en burro, que es un elemento que ha desaparecido de la idiosincrasia del campesino, porque ahora es el motoconcho lo que predomina. Y los motores lo aparejan, ¿no? Y le ponen árgana para ir a los conucos. Todavía en esta provincia hay elementos propios de esas características de la cultura tradicionales, y en esa montaña encontramos asentamientos que Horacio Vaca y Trujillo hicieron para la dominicanización de la frontera, con inmigrantes españoles y japoneses, que es otra parte de la historia que hay que integrarla a los tours cuando se vaya a la zona del Mulito, etcétera, etcétera. De manera que hay imágenes icónicas de esta provincia que son importantes. Pero además, esta provincia tiene un sistema nacional de áreas protegidas, que es todo esto que se ve verde aquí, que la gente decía que la desgracia de Pedernales fue convertir más del 60% del territorio en áreas protegidas donde no se puede hacer nada. Eso es una mentira cruel. Muy cruel. ¿Ok? Porque la bendición de la provincia es que el 60 y pico por ciento del territorio sea área protegida, donde hay, óigase bien, la más alta biodiversidad y endemismo del país y las Antillas. ¿Por qué tenemos esa biodiversidad? Bueno, es que esto era hasta hace 2 millones de años un canal marino que iba desde Barahona hasta Puerto Príncipe. Entonces esto era una isla aislada y eso generaba el endemismo. Esa es la bendición que ustedes tienen, la geología, la ecología, la historia. Entonces, eso hay que rescatarlo, pero hay que escribirlo. Porque el turista no va donde no hay información. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ese sistema nacional de áreas protegidas, repito, es la bendición para el turismo sostenible, el turismo ecológico de esta provincia. Eso tienen que saberlo y saber cómo manejarlo, y lo vamos a hablar ahorita. Pero además tiene una cantidad enorme de aves endémicas y nativas que están señaladas con los símbolos donde Bauruco y Jaragua. O sea, ese endemismo que tiene a nivel de aves es un potencial ecoturístico de primer orden. Pero además, esta provincia tiene reptiles endémicos y nativos que se remontan a historia, a la prehistoria. Y tenemos entonces descendientes de los dinosaurios. Eso es así. Científicamente son descendientes de dinosaurios. Y esa información le interesa al turista de primer orden. Y tienen dónde mostrárselo. Porque hay una diversidad de reptiles endémicos aquí. Pero como le dije,
todo lo que está en este color son los territorios del país donde está el mayor endemismo. Mírenlo ahí, mayor endemismo, o sea, especies que en el mundo entero solo están ahí. Y la provincia de Pedernales, tanto en la Sierra del Bauruco como en el Parque Jaragua, la isla Saona y Alto Velo, tiene uno de los más altos endemismos. No se lo digo yo, lo dice la ciencia. Y eso hay que venderlo. Y hay que crear productos de todos esos elementos que ustedes tienen. Isla Beata y Alto Velo, que tiene el lagarto más chiquito del mundo, endémico solo de ahí, con una historia de explotación de guano por los americanos en el siglo XIX, que es una historia sumamente importante. Yo fui una vez a Alto Velo y yo no encontraba dónde poner los pies, porque la cantidad de nidos con huevos y pichones de una gaviota, eso es impresionante. Y cuando yo entré, volaron y no se veía el cielo, solo gaviotas. Entonces, son cosas que ustedes tienen que son únicas en el mundo. Eso hay que conocerlo y valorarlo. Y saber explotarlo sosteniblemente. ¿Ok? Entonces ya le dije del guanito, que es endémica en el mundo entero, se encuentra en el Parque Jaragua. Pero tienen una cactácea que es la única cactácea que es maderable en el mundo entero. Óigase bien, madera. El cagüey, esa que ustedes ven ramificada, no es cayuco, eso es una cactácea maderable. La tienen ustedes aquí, ahí en el Parque Jaragua y en otros sitios. Y el melocactus, ya esas especies que le explicamos anteriormente. Entonces, con todas estas características, hay en ecoturismo una de las ofertas más caras y más demandada en el mundo, la observación de aves. Hay en los Estados Unidos y Canadá federaciones que agrupan a más de 60 millones de miembros, que buscan lugares donde venir a observar aves. Y ustedes, tanto en el Parque Jaragua como en la Sierra del Bauruco, tienen dos de los lugares que la revista especializada de esta federación se llama Audubon, dice que es uno de los lugares donde más aves se pueden ver en una mañana y en una tarde de todas las Antillas. De todas las Antillas. Evidentemente con especies endémicas como el zorzal de la sel, que se llama así porque lo encontraron en la sel o silla de Haití, que es la continuación de Bauruco. Entonces, están viendo, ¿no? Pero hay un sexto elemento que ustedes tienen que saber, y es conocer las necesidades de las infraestructuras y servicios requeridos para el desarrollo turístico sostenible de esta provincia. Y felizmente tienen algunos. Los puertos y fondeaderos, fíjense, toda la costa suroeste, felizmente ustedes tienen el número 13, que se está convirtiendo en puerto de crucero. Ya empiezan a aparecer en el mapa. Ok, porque hay mucha plata. Pero igualmente la fibra óptica, los turistas donde no se pueden comunicar con su familia, no van. No van. Y la fibra óptica y los proyectos de, ¿cómo se llama? Internet con empresas multinacionales a través de los satélites, eso es una necesidad. Starlink. Entonces, ahí es donde ustedes, los inversionistas, los dueños de proyectos, tienen que pensarlo. ¿Ok? Porque no se explica que uno vaya a Bahía de las Águilas y no haya comunicación. Eso no se explica. Eso es un problema que hay que buscarle solución, porque los hoteles lo van a hacer en sus hoteles, pero no en las montañas, porque eso no es problema de ellos, eso es de ustedes, la oferta complementaria. Tienen que entender eso. ¿Ok? Tienen que entender eso. El séptimo elemento para mí es de lo más trascendental que ustedes tienen que entender.
Ustedes tienen asociación de guía, ustedes tienen asociación de restauranteros, ustedes tienen clúster turístico. Pero si ustedes no crean una federación y la constituyen jurídica y legalmente, no van a tener fuerza para echar los pleitos que tienen que echar. Porque una golondrina no hace invierno. Una golondrina no hace invierno. Y con mi trabajo de consultorías por América, África, que estuve haciendo consultoría, y los 35 años trabajando, asesorando gratuitamente a los clústeres, a los consejos de desarrollo, me dicen que si ustedes no hacen eso no van a lograr nada. ¿Qué le pasó a Puerto Plata? Se fue a pique por falta de eso. Se fue a pique por falta de eso. Si no hay integración monolítica con una estructura jurídica que le garantice a ustedes tener fuerza, no van a lograr lo que tienen que lograr. Para mí eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen las áreas protegidas más ricas, pero hay una ley de áreas protegidas que tiene el comanejo. Y eso lo vamos a explicar ahorita, porque eso es un derecho que ustedes tienen para lograr todas estas cosas. Después de esa organización, que para mí es la columna vertebral de ustedes, lo que le sigue es la creación de productos turísticos. Ya yo les mostré las cosas que ustedes tienen únicas en el mundo, pero para eso hay que hacer productos turísticos. ¿Qué es un producto turístico? Es un destino, es un lugar donde usted lo organiza, donde el turista llega y tiene baños, tiene servicio. Porque si usted lleva un turista al hoyo de Pelempito y no hay baño y le da un dolor, no solo no vuelve, sino que con las redes sociales acaba con el destino. Igual que los balnearios del Mulito. Hay que acondicionarlo, hay que crear las condiciones de servicios para convertir esos atractivos naturales y culturales en un producto. Y en materia de cultural, ustedes tienen cavernas con arte rupestre que son envidiables en el mundo entero y que ni se conoce, ni la ofrecen. Hay que empezar a crear productos turísticos y ahí yo digo algunos ejemplos porque no me puedo extender mucho para crear ese tipo de tour como el que se va a Bahía de las Águilas, ¿no? Y un noveno elemento es la elaboración de información turística de la provincia. Ahí yo lo digo, el turista no va donde no hay información. Entonces es el momento de que ustedes se agrupen en una federación y de que ustedes empiecen a buscar todas esas investigaciones que hay sobre Pedernales y hacer brochure, hacer información breve y concisa, porque los turistas no leen mucho, lo esencial. Lo esencial. Y yo estoy trabajando con el hermano que dije que conocí de Pedernales, que hay que quitarse el sombrero porque yo tengo ya más de un año leyendo a veces hasta 2 artículos en un día que Tony Pérez está escribiendo sobre Pedernales. Ese señor hay que valorarlo. ¿Y qué voy a hacer yo con él? Bueno, que dentro de los 2 institutos que dirijo, hay uno panamericano que tiene fondos para publicar libros. Le voy a publicar la otra historia de Pedernales. Y vamos a ponerla en circulación aquí en Pedernales. Ya él está escribiendo, él sabe que tiene un compromiso moral conmigo y ético con su provincia. Porque lo que no se escribe, se pierde. Y Pedernales necesita mucha información para que cuando el turista venga no tenga que ver eso que está en letras rojas y mayúscula permanente. Pero ese es el caso de Tony. Aquí hay muchos periodistas, muchos historiadores locales. Hay que escribir. Hay que escribir. Aquí hay un biólogo que yo conocí que se está especializando en dar el tour para una de las especies endémicas que hay aquí, el Solenodon paradoxo. Este muchacho apellido Corona. O sea, esa gente hay que comprometerlo.
Nosotros tenemos fondos para publicarle las investigaciones. Y somos la única institución que pagamos la investigación y le damos 100 libros para que lo venda. ¿Ok? Entonces, es una necesidad. Pero ¿cómo ustedes van a lograr todo eso? Creando una federación fortalecida, donde aquí todo el mundo se soporte. Yo no soporto a fulano. No. En esto hay que soportarse todo el mundo y hermanarse, porque si no, no va a pasar lo mismo que a Puerto Plata. Se lo digo porque yo viví la experiencia de Puerto Plata. Yo era funcionario en turismo en los 90 y yo iba y se lo explicaba y le decía, le entraba por aquí y le salía por acá. ¿Qué yo veía cuando me iba para Santo Domingo? Un chofer con un turista jalándola de este brazo y el guía del otro brazo. Eso fue lo que yo vi en Puerto Plata y se cayó. Lo entendieron, ahora se unieron. Están subiendo, ¿no? Pero ¿cómo le ha costado? Entonces ustedes tienen que conocer la experiencia para no caer en el mismo error. No pasarle como a Julio Iglesias, que se ha pasado la vida tropezando con la misma piedra, ¿no? ¿Está claro eso? Entonces eso es un elemento sumamente importante y que yo, por estar en esa posición que estoy, aprovechenme. ¿Ok? Eso hay que evitarlo. Cuando un turista ve esa deforestación de Bauruco, no vuelve, pero además lo publica en las redes sociales. Y eso se difunde como pólvora por el mundo entero. Esa cosa hay que evitarla. Hay que establecer alianza público-privada con esa federación legalmente constituida. Y dentro de eso, ustedes tienen la ley 20204 de áreas protegidas, ¿ok? Como lo digo ahí, en el artículo 17, que dice que las organizaciones provinciales y comunales tienen derecho con el Ministerio del Ambiente a firmar comanejo para manejar el ecoturismo en las áreas protegidas. Yo lo he hecho con el Consejo de Desarrollo de Monseñor Noel, con los saltos del río que tienen allá. No, Bonao, en Bonao ese, Juma, o Jima. Lo he hecho con Samaná, con el Salto del Limón, ese comanejo lo manejé yo. Lo estoy haciendo con mi provincia, Tomayor, con los haitises y el Salto de la Jalda, que es el más alto de la Santilla. Y así. Estoy dispuesto a darle toda la colaboración en esa materia que ustedes necesiten, porque hay que crear la federación legalmente constituida y establecer los comanejos para que se creen las empresas de los tours ecológicos a las áreas protegidas, con todas esas maravillas que ustedes tienen y que hemos estado hablando. Estas fueron unas declaraciones que dio el ministro de Turismo, Miguel Seara Hatton, la semana pasada, de Medio Ambiente, de que está invirtiendo 76.2 millones y 8 millones para adecuar las áreas protegidas de Pedernales, porque es una decisión de Estado por lo que se está invirtiendo. Entonces, es el momento que ustedes aprovechen para firmar el comanejo de esas dos áreas protegidas en la parte que le compete a ustedes. Hay que crear una escuela de gastronomía. Estuvimos viendo eso con la fundación, que el clúster nos pidió, pero eso ustedes tienen que manejarlo con Infotec, que tiene dinero para eso y tiene las condiciones y el expertise para ello. El FEDA está haciendo una labor meritoria. Aquí está el chef que trabaja con el FEDA, y anoche cuando llegamos al hotel, una gran satisfacción. Están creando la cooperativa gastronómica de Pedernales. Eso es un paso esencial, porque se requiere organización. Y es con todas esas organizaciones que hay que crear la federación. Hay que crear la federación. Entonces, ahí estamos. Tenemos que ver cómo manejamos eso, cómo ayudamos, porque ustedes tienen una gastronomía envidiable. Envidiable. O sea, esa langosta, ese lambí,
todo eso que ustedes tienen. Hoy nos quedamos sorprendidos con 4 ofertas de mofongo, que como dijo Luis Marino en su exposición, Bahía Fongo. Ok, son 4 o 5, ¿no? Porque cualquiera hace mofongo, no todo el mundo hace Bahía Fongo. De nuestro hermano Santiago. Ganaron un premio, dos premios en 2. Ok, entonces, esa rica gastronomía hay que profesionalizarla, hay que estandarizarla, como le dijo Luis Marino a Santiago, y eso es una necesidad. Hay que desarrollar un programa de capacitación. Lo dijimos ahorita, la capacitación es la columna vertebral del desarrollo turístico de un destino. Entonces, aquí hay Infotec con muchísimo dinero, los empresarios aportan a Infotec. Entonces, ustedes tienen con Infotec que sentarse a definir cuáles son las especialidades que requiere para el desarrollo. Ahí están todas. Yo se las dejo ahí como ejercicio. Lo que no hay es alumnos, porque aquí nada más saben ir a la discoteca, a los teteos y los cursos cayéndose porque los padres no incentivan a sus hijos, ni ellos se incentivan para echar hacia adelante. Si ustedes tuvieran una estructura sólida, ustedes hacen compromisos morales y éticos con los padres. Entonces hay que empezar, ¿ok? Yo no creo en lo negativo, yo creo en lo positivo cuando unimos fuerzas. Señores, la imagen de Pedernales no se llama Pedernales. Fue lanzada en Fitur el mes pasado y lastimosamente se llama Cabo Rojo descubre el nuevo Caribe. Eso es preocupante. Eso es preocupante. Si esa es la nueva marca, no dice Pedernales. Y Pedernales debe ser la marca del desarrollo turístico. Ese pleito lo tienen que ya echar ustedes con una estructura y fundamentado en los derechos que le dan los 2 artículos de la ley público-privada. Nada más le digo eso. Ustedes tienen ahí un derecho, exíjanlo, porque la ley se hizo para cumplirla. Y quien tiene que exigirla es el que la necesita. ¿Ok? Entonces, con eso se lo digo todo. Ustedes ven esa foto impresionante. Ahí hay 2 elementos para un tour. Las grandes aspas de la energía eólica, energía sostenible, pero o tiene sorgo o tiene plátano. Y es un elemento sumamente importante que define imágenes de esta provincia. Señores, yo les digo por último un gran consejo como experto en turismo que tengo enseñando, cumplí en agosto del año pasado 50 años enseñando. Con todo el respeto que ustedes me merecen, si ustedes quieren de verdad insertarse en el desarrollo turístico sostenible provincial, con importantes posibilidades de mejorar la calidad de vida de la mayoría y generar bienestar socioeconómico y riqueza, por favor, establezcan precios justos que se ajusten a la realidad objetiva y ética del valor real de la mercancía. De lo contrario, matan la gallina de los huevos de oro. Y no le estoy diciendo que regalen la comida, le estoy diciendo que hay formas contables de establecer precios justos. Nada más, porque ya en Santo Domingo está llegando el rum de que Pedernales, desde que empezaron a venderlo, las cosas subieron 10 veces más de lo que costaban. Entonces, eso se justifica con medidas contables y explicadas. ¿Está claro? Entonces, eso es un gran consejo que yo le doy porque me preocupa cómo eso se está difundiendo. Entonces, eso es importante porque ustedes tienen que saber que el futuro de esta provincia, que dicen entre comillas que nació pobre, por eso se lo puse ahí,
es una de las más ricas del país y del Caribe, por lo que hemos hablado esta noche, ¿ok? Se convierta en una tacita de oro o todo se vaya al carajo. Y eso le corresponde a ustedes. Mírense en el ejemplo de Puerto Plata para que Pedernales se convierta en lo que se tiene que convertir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.